Bueno, y en este martes, el primer martes de enero, primer día hábil del año, además, queremos analizar lo que está pasando en nuestro país con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Muchas felicidades para este 2024 que comienza. Muchas gracias, yo estoy muy bien. Un saludo de vuelta a Cristian. Y quería partir preguntándote por lo que está pasando en estos últimos días respecto al manejo de la crisis de seguridad. Porque ha habido en las fiestas unas cifras que son bastante preocupantes, bastante duras. Además, la cantidad de fallecidos por homicidios en nuestro país es una cifra alarmante. Y ahí se ha puesto en duda, incluso por parte del oficialismo, el control de la agenda de seguridad. Es decir, ¿quién está llevando la batuta en este tema? Porque el presidente de vez en cuando sale con algunas frases más o menos potentes, a propósito de recordar en su mensaje de fin de año la cantidad de proyectos aprobados en esta materia. Pero por otro lado, no parece haber un liderazgo claro de Carolina Toá. El subsecretario Monsalve le cedió el espacio también al subsecretario Vergara, y ahí se están tirando la pelota uno y otro, y a tal punto que desde el socialismo democrático, de hecho esto lo comentamos contigo también, le tiraron la pelota a la vocera de gobierno diciendo: oye, estos temas los termina asumiendo siempre el socialismo democrático y no el Frente Amplio ni el Partido Comunista. ¿Quién lleva la batuta en esta materia, Cristian? Tuvimos un problema de conexión. Fue muy larga la introducción a la pregunta, parece. Se aburrió Cristian Pizarro. Estamos intentando recuperar la conexión. Precisamente sobre el tema de seguridad que marcó el fin de semana. Hechos delictivos bastante impactantes, la cantidad de asesinados que hubo. Y esto se suma a la lista de fallecidos en las fiestas navideñas. Recordemos estas cifras de los tiroteos en las ferias navideñas, que era impresionante en la zona, en comunas muy habitadas en Santiago, donde subía este número. Y también ahora el doble homicidio que hubo en la comuna de Recoleta, personas que fueron incluso menores de edad impactados de bala. Ahora sí recuperamos a Cristian Pizarro. Te preguntaba por la batuta del tema de seguridad, Cristian. ¿Quién la está llevando en el gobierno? Mira, a ver, yo creo que, como tú señalas, hay demasiados que están tratando de eludir, diría yo, la responsabilidad en la conducción de este tema. Esta es una cuestión endémica de este gobierno. Convengamos que sembraron de muy mala manera en todo el periodo previo a que se asumiera la actual administración, con una serie de muy infelices pronunciamientos sobre la violencia, sobre la manera, de... Volvimos a tener problemas con la conexión de Cristian Pizarro. Se nos está cortando la conexión. Comentando varias cosas, ¿eh? Uno, quién lleva la batuta, quién responde frente a lo que está pasando, sobre todo el gran fantasma que tiene el gobierno actual, que son las declaraciones del gobierno mismo antes de asumir, es decir, cuando eran oposición. Hace este fin de semana el mismo Mercurio llevó una nota donde me habían preguntado sobre estas razones, y uno buscaba las cosas que ha dicho el presidente o incluso personas del oficialismo, y que ahora terminan siendo una voltereta completa respecto a las cosas que ahí señalaban, que termina siendo bastante difícil de explicar, porque finalmente se terminan pisando la cola respecto a las cosas que han dicho hace muy poco. La última frase del presidente respecto a exigirle a los ciudadanos o a gente que opina y que lo critica y que señala que ha hecho bastante poco en materia de seguridad, dice: no, es que esto es faltarle el respeto a los carabineros, y es intolerable que se le falte el respeto a los carabineros. Bueno, es que no hay que olvidar que fue el propio presidente Boric, el propio oficialismo, entonces oposición, que llamaron a refundar Carabineros, no solamente a propósito de el 18 de octubre, llamaron a refundar Carabineros también con el caso del malabarista en Panguipulli, llamaron a refundar Carabineros cuando
había presuntamente muerto el hijo de Héctor Yaitul, finalmente era otra persona, era Pablo Marchant, y frente a esos hechos fueron que llamaron a refundar esa institución, no privilegiándolos con la presunción de inocencia, simplemente criticándolos políticamente para sacar un rédito particular, y eso hoy día parece que es inaceptable. Entonces, ¿cómo el gobierno se sube a ese carro de intentar tener este discurso, un compromiso, mostrar este compromiso, cuando es difícil creer que esto sea sostenido en el tiempo, porque hace muy poco tiempo han actuado de forma completamente distinta? De hecho, esto no se trata de, critican algunos y dicen, no, mira, esto es arqueología tuitera. La arqueología tuitera es ir a buscar un tuit de hace mucho tiempo que, descontextualizado, se interpreta en contra de la posición actual que tiene alguien, ¿verdad? Y eso puede pasar porque a veces alguien publica en redes sociales y si uno no entiende el contexto, como que queda fuera de contexto, valga la redundancia, y no se entiende. Pero claro, estas cosas se dijeron hace muy poco tiempo. No estamos hablando de 10 años atrás, estamos hablando de 2 años atrás, cuando eran oposición y cuando ejercían esa posición muy, muy duramente. Nosotros estamos intentando recuperar el contacto con Cristian Pizarro y ahora sí lo recuperamos aparentemente. Cristian, ha sido una conexión interrumpida en este inicio de año, pero ya estamos. Esperemos que no sea un presagio de lo que va a ser el año 2000. Sí, no sería muy mal presagio, pero ya estamos contigo. Oye, no sé Cristian, hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero creo que este gobierno ha tenido posiciones muy zigzagueantes en esta materia desde antes de asumir. No sé si esa parte se escuchó. Tal cual, sí. Las policías creo que no se sienten empoderadas y suficientemente respaldadas, porque ellos saben muy bien que no bastan con declaraciones, frases rimbombantes, perseguiremos a los delincuentes hasta al final, las policías cuentan con todo nuestro respaldo, si al final de lo que se trata es de respaldos concretos, en hechos específicos y en situaciones puntuales. Es muy fácil respaldar retóricamente, pero cuando se trata de respaldos que tienen nombre y apellido, ese tipo de apoyo no aparecen. La ciudadanía también se desorienta y los delincuentes, en todos sus formatos, crimen organizado, narcotráfico, los delincuentes comunes, advierten esta situación y se aprovechan de ella. Yo creo que este gobierno, y lo digo lamentablemente, va a terminar su gestión, su periodo de 4 años, con este como el principal punto de tarea pendiente, y probablemente este tema se va a transformar en uno de los ejes de las campañas parlamentarias y presidenciales próximas. Y ahí, a propósito de eso mismo, dado que estamos en un año electoral, dado que es una elección bastante particular donde los alcaldes no solamente necesitan el apoyo de los propios, sino que llegar a una mayoría relativa, ¿cómo va a enfrentar el gobierno cuando empiecen los descuelgues en esta materia? Porque recordemos, la elección municipal anterior estaba obviamente marcada por el 18 de octubre, marcada por la pandemia, pero una cosa que era esencial en ese momento era el retorno a clases, y muchos alcaldes, incluso del oficialismo, decidieron postergar el inicio de clases hasta después de las elecciones por si tenían algún efecto electoral, en contra de lo que venía proponiendo, por ejemplo, el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En este caso, en materia de seguridad, el problema es mucho más grave y ya se ha visto que fueron a reunirse hoy día en La Moneda, hay alerta de preocupación. ¿Cómo se va a enfrentar eso cuando empiecen dudas por parte de propios partidarios del oficialismo? Mira, este no es un tema nuevo, por tanto, como bien dices tú, se va a agudizar probablemente con motivo de las elecciones municipales y de concejales. Pero yo también creo al mismo tiempo que por razones más bien de sobrevivencia política, el oficialismo no tiene muchas alternativas de tanto descuelgue, porque si al final esos descuelgues, promovidos por ejemplo por un tema como la falta de
proactividad o de resultados mejores y concretos en materia de seguridad. Si eso es así, corren riesgo de no ser reelectos algunos o de no ser elegidos por primera vez otros. Yo creo que aquí los pactos, las uniones, las alianzas, entre los partidos del oficialismo pasan a ser casi tan importantes como los descuelgues o las diferenciaciones que traten de buscar unos u otros en determinados temas. No sé si se entiende bien lo que quiero decir. Sí. Hay poco espacio para un oficialismo que está tan deteriorado electoralmente, o por lo menos en materia de encuestas y de apoyo ciudadano, para que se empiecen a dividir aún más, con motivo de ciertos temas en particular. Por otra parte, hay que también saber que los alcaldes tienen pocas atribuciones en materia de seguridad. Por lo tanto, lo que más hacen ellos es pedirle a los gobiernos, al gobierno central, no atribuciones, sino que tome medidas, que intervenga, pero por otra parte, poniendo las cosas en la contrabalanza, sabemos bien que un gobierno central que no quiere respaldar a un cierto alcalde porque se está poniendo demasiado díscolo, tiene maneras infinitas de hacerlo. O sea, ¿hasta qué punto ese alcalde va a poder levantar la voz con toda la fuerza que necesita de cara al gobierno central cuando ese alcalde sea candidato del oficialismo? Ese es mi punto. Claro. Yo creo que está con las manos un poco amarradas, están tratando de hablar ahora, están un poco más lejos de la elección. En consecuencia, hay ahí un equilibrio difícil de conseguir. O sea, en tu opinión, ¿el oficialismo es lo suficientemente fuerte para que esos descuelgues simplemente sean ahora momentáneos y que después más o menos se vayan apaciguando cuando sea el momento, por ejemplo, de la definición de los candidatos? No sé si fuerte, lo que quiero decir es que separados tienen muy poco destino. Claro. Entonces, la necesidad aquí va a generar la unidad. Es decir, si vamos separados y nos ponemos a pelear, lo que ya puede ser una elección muy difícil para el oficialismo, por las circunstancias políticas, por un gobierno que tiene el 30% de apoyo. Entonces, claro, ese 30% sirve en la medida que se administre bien. Pero si además se administra mal, y ese 30% se diluye por peleas internas dentro del oficialismo, el resultado colectivamente para los distintos partidos de gobierno puede ser aún más complejo. Eso es lo que sostengo, digamos. Sí. Oye, Cristian, a propósito de un tema que podría estar más o menos relacionado con esto, pero que esto es lo que está sucediendo y surgiendo hace algunos días, que es lo de las pensiones de gracia. Estas pensiones de gracia a personas que detenidas después del 18 de octubre, donde han sido, donde tenían condenas previas o incluso han cometido delitos después de que se otorgó esa pensión. Hoy día salió uno de esos casos. ¿Te parece que afecta, por ejemplo, discusiones que yo sé que en orden de magnitud tienen una diferencia abismal, pero quizás políticamente pueden significar algo, como por ejemplo lo que está pasando o lo que se está discutiendo con el pacto fiscal, donde el mismo ministro que firma estas pensiones de gracia termina pidiendo más recursos a los chilenos? ¿Tú crees que tiene un impacto político? La oposición lo ha intentado usar, pero no se ha logrado instalar al menos. Mira, yo creo que todas estas cosas que significan irregularidades, desprolijidades, abusos, ¿cómo se llama? Discriminaciones antojadizas, arbitrarias. Yo creo que primero les resultan muy, muy antipáticas a la gente. Más allá de los efectos sobre el mundo político. Pero a la gente le resultan tremendamente antipáticas, ¿sí? Yo creo que el chileno medio no está con la violencia, en fin, y ver que personas que estuvieron definitivamente implicados en actos de violencia, en actos delictuales, reciben este tipo de pensiones, recursos públicos, y es como el tema de los indultos, José Francisco, claro, de hace un año atrás. Fundamentalmente lo de los indultos molesta, irrita a la gente,
más allá del beneficio del partido o la ventaja política que saca la oposición, porque constituye un acto total y absolutamente injustificado, ¿sí? Que no tiene ningún sentido, salvo el compromiso político, ideológico, con sectores que forman parte de las coaliciones de gobierno. Ahora, si la oposición va a poder tomarse cosas como esa para negarle las aprobaciones, por ejemplo, al tema del pacto fiscal que me dices tú, no creo. Son cosas que, si bien pasan por la misma firma, probablemente ahí el ministro firma por imposiciones superiores y por razones que si de él exclusivamente dependieran no las haría, creo yo. Pero claro, ahí viene otro punto, y es el ministro está metido en un gobierno que termina tolerando e impulsando este tipo de cosas, entonces también alguien podría hacerle esa crítica. Bueno, pero usted no es que sea una inocente en esta materia, porque usted está envuelto en un gobierno que prioriza las cosas de esta manera, ¿sí? Yo creo que el pacto fiscal, la reforma de pensiones y cosas así se pueden terminar cayendo por otro tipo de circunstancias, es decir, por un análisis más macro, de que la oposición entienda que no hay agua, sabe que la opinión pública y la ciudadanía quiere mayoritariamente fondos de capitalización individual, y eso le da a la oposición una razón más que suficiente para no tolerar ni aceptar, ¿cierto?, el gustito más ideológico que se está dando el gobierno de las cuentas solidarias, o colectivas, o de reparto, como se les quiera llamar. Entonces ahí yo creo que, y en el tema fiscal, darle recursos a un gobierno que finalmente ha demostrado tan poco cuidado en el manejo de las finanzas públicas, me refiero de los recursos públicos, quiero decir, perdón. Y tercero, la oposición está haciendo un cálculo de si le conviene o no le conviene a ella, como oposición, darle algún logro al gobierno a portas del inicio de un año electoral. A lo mejor en alguno de los dos temas puede que lleguen a acuerdo, pero dificulto que sean en los dos. En la oposición hay un debate instalado entre los sectores más moderados, pro acuerdo, y los sectores más duros. Por tanto, nadie tampoco se va a atrever a tomar tanta iniciativa porque le van a cobrar, ¿ya?, los efectos que esas decisiones puedan tener. Entonces aquí va a venir la típica cosa en que los sectores más duros presionan con ese tipo de argumentos a los más moderados, y los más moderados se escudan en los argumentos de los más duros. En el fondo, la vieja estrategia del socio bueno y el socio malo. Claro. Y ahí, cuando además el gobierno se aprovecha de esta división, entre comillas, porque le hace guiño a esta oposición dialogante versus a la otra más extrema, y lo hacen constantemente. Lo hizo la vocera de gobierno, lo hizo el propio presidente Boric. ¿Qué margen le queda a la oposición de una negociación en estas características cuando en paralelo dicen no, mira, es que el 6% no es negociable, pero el resto de las cosas no tienen mucha popularidad? Entonces no hay tanto espacio, a pesar de que la reforma incluye muchísimos temas, no hay tanto espacio técnico al menos para moverse de su posición. ¿Cómo ese afán de desmarcarse que han mostrado algunos va a tener algún impacto en la realidad, o finalmente por lo costoso que podría ser va a terminar cayendo esa idea? Yo creo que en la oposición sucede algo similar que lo que ocurre en las fuerzas oficialistas. Separados no tienen destino. Y eso quedó bastante en evidencia, ha quedado en evidencia en los últimos meses. Entonces, me parece que una centro-derecha que no se reúna en torno a un proyecto común, que no fijen posición y se pasaran todo el año unos diciendo una cosa y haciendo otra, o viceversa,
Yo creo que eso no tiene ningún camino. Tienen que llegar a acuerdos para las listas municipales, para gobernadores. Por tanto, yo veo difícil que se dividan, se peleen, porque, repito, hay un natural instinto de sobrevivencia que hay que resguardar, ¿sí? Creo que sería una gran torpeza de cualquiera de los dos grandes bloques que cayeran en esas trampas autoinfligidas, por decirlo así. Pero bueno, en política se ve de todo. En este país hemos visto de todo en los últimos años. Tampoco hay que descartarlo, pero aplicando el buen juicio, la razón, el sentido común, yo tiendo a pensar que uno de los tantos efectos virtuosos que tienen las elecciones es que tienden a reunir y a agrupar a las distintas fuerzas de los conglomerados políticos. Claro. Porque se produce esta suerte de necesidades mutuas, digamos. Y ahí entonces, Cristian, ¿qué margen le queda al gobierno, dado que los próximos años son 2 años electorales, donde las coaliciones o los grupos políticos van a tender a unirse? Eso hará también que se marque más la diferencia entre el oficialismo y la oposición, y dado los votos que tiene, no le alcanza para aprobar los proyectos en el Congreso. ¿Será buscar otras alternativas de promover proyectos? ¿Será seguir renunciando a su propio ideario, como lo ha hecho, por ejemplo, en temas de seguridad, o como lo hizo con el acuerdo de Codelco con SQM? ¿Qué margen le queda al presidente Boric? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que, a ver, también el gobierno y las fuerzas del oficialismo tampoco pueden renunciar a un cierto camino propio. Yo no digo que con esto tengan que amarrarse a un programa que no es viable, pero de cara a elecciones eso también rigidiza el panorama, porque tú tienes un 30% que es tuyo por las banderas que tú levantas, en el caso del oficialismo, ¿cierto? Claro. Si tú a ese 30% le desdibujas las banderas propias, corres el riesgo que ese 30% se te diluya. Claro, se desfonde. Y te abandone. Y te diga, mire, usted llegó acá por esto, yo sé que ha sido difícil, pero después de usted está abdicando de sus medidas, de sus propuestas, y terminó comprándose el 6%, terminó bajando impuestos. Claro, eso va a permitir lograr estos acuerdos, pero también hay que mirar cuál es el rédito o la ganancia electoral. Al final de cuentas, la gente del mundo del centro y de la derecha no va a votar por el oficialismo por haber logrado estos acuerdos. Entonces, el oficialismo en eso también hace sus cuentas y dice, si yo entrego estos temas y estas materias y me termino comprando las propuestas del frente, de la oposición, al final los que ganan también es el mundo opositor. ¿Qué gano yo? Que mi 30%, que ha sido muy leal, muy sólido, ¿cierto? Ese 30% se me pueda escapar. Y si yo enfrento contingencias electorales con el 30% debilitado, Dios nos pilla confesado, ¿no? Porque pueden terminar bastante más escuálidos de los que... Porque 30% a un gobierno que ha tenido todas las dificultades que ha tenido no es poca cosa. Exactamente, sí. No es poca cosa. Entonces, aquí un poco la tensión dentro del oficialismo es morir con las botas puestas y decir, mire, nosotros no vamos a ceder en lo de las AFP, porque eso le hace sentido a un cierto mundo. A un 30% del electorado le hace sentido. Las ISAPRE, el tema de no sé qué, de los impuestos, que hay que subirlos porque se necesita más plata. Por ejemplo, temas en los que yo creo que sí pueden estar un poco más dispuestos en temas de seguridad, porque la escoba que hay es demasiado grande. Entonces, ahí yo creo que tienen margen para desviarse un poco de su propio ideario, y ahí van a tener apoyo de los sectores de centro izquierda, el Partido Socialista, el PPD,
todo ese mundo, y probablemente las mayores críticas van a provenir del Partido Comunista en ese tipo de materia. ¿Crítica o no van a contar con los votos? También. Bueno, crítica y la abstención a apoyar en ese tipo de medidas, exactamente. Claro. Bien, bueno, quedaron todas las cartas sobre la mesa entonces después de esta conversación con Cristian Pizarro. Cristian, editor del Cuerpo de Reportaje del Mercurio, te agradecemos por habernos acompañado una vez más en Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias a ustedes y perdonen por tanta interrupción telefónica. No te preocupes, cosas que pasan en la radio en vivo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.